donde lo dejamos el capítulo anterior. Viendo más a profundidad, la prota nos comenta que parecen de su edad. Hay niños que parecen incluso más jóvenes que ella. Todos se encuentran llenos de cicatrices y pareciera que ni siquiera están vivos. Se pregunta si acaso no están siendo torturados. Y le pregunta a Ivens que esos niños, ¿por qué se encuentran en ese lugar? Ivens, suspirando, le cuenta que esa es una parte del gremio de Luna Asche, no es la sede de la organización. El objetivo principal de ese edificio es fomentar el talento para alcanzar los rangos más altos. La prota le pide que espere un minuto, diciéndole si eso significa que esos niños, respondiéndole Ivens que sí, todos son traídos de alrededor de todos los países como candidatos para formar parte de la organización. La prota le pregunta quién fomenta el talento de esa manera. Es como si los estuvieran torturando en una prisión. Ivens le cuenta que eso es porque lo que se encuentran en la parte superior son una basura. Para llegar a ser un miembro del gremio tiene que pasar algunas pruebas primero, pero el progreso es bastante cruel. Las palabras son una de las pruebas. Es un combate a muerte, en el que se traicionan y se matan entre ellos hasta que solo queden 3 personas. La prota angustiada nos comenta que cómo pueden hacerle eso a unos niños. Pero esperen, si eso es así, Ivens también pasó por eso. Y Ivens, leyendo sus pensamientos, le responde que así es. Él también creció ahí tan pronto como nació, respondiéndole la prota que no cree que sea una historia para reírse. Ivens le cuenta que fue realmente terrible. Además, el superior les torturaba cuando se enojaba. Fue obligado a comer comida envenenada. Por esa razón no puede comer bien. Aún así lo soportó, con un corazón lleno de venganza. Y la prota, cerrándole la boca, le dice que se detenga. Le molesta el solo escucharlo, preguntándole por qué se lo dice como si no fuera nada. Respondiéndole Ivens que es por si acaso le llegara a tener miedo. Preguntándole la prota por qué iba a hacerlo. Ivens le cuenta que para salir de ahí, el último ganador debe salir y hacerse ese maldito tatuaje para estar en la organización. Toda la sangre que ha pasado por sus manos, le pregunta si acaso no se da cuenta. Nuestra prota nos comenta que aún así, y le responde que no lo hizo porque quisiera. Realmente es increíble. Pregunta cómo puede obligar a los niños a hacer algo así. Además, él es su hijo. No puede creer que alguien pueda ser tan cruel, incluso con su propio hijo. Ahora puede entender el por qué él odia tanto a su padre. Y le dice que nunca debe perdonar a esa escoria humana. Se quedará a su lado hasta el final. Ivens, con una sonrisa, comenta que ahora que lo dice así, se siente más apenado por haberla traído hasta ese lugar. Pueden pasar cosas terribles una vez que llegue ahí. No se siente cómodo poniendo en peligro a alguien que lo apoya. Sería bueno que no se encontrara en ese lugar. Nuestra prota nos comenta que parecía nervioso incluso antes de bajar. Parece que es por su culpa otra vez. De ninguna manera. Ivens ha estado planeando eso, no puede interponerse en su camino. Y le pregunta si tal vez tiene unos lentes. Ivens le responde que trajo unos para poder disfrazarse, pero le pregunta por qué, respondiéndole la prota que se los dé. No tiene que preocuparse por si algo malo ocurre. Y haciéndole algo a los lentes, le cuenta que acaba de colocarle un hechizo para que las cosas horribles se vean lindas. Preguntándole si está bien, respondiéndole Ivens que es un hechizo interesante. En ese caso de que el jefe del gremio no se encuentre fuera, tratarán de llamar su atención. Mientras tanto puede buscar los documentos con magia. Deben encontrarse en un archivo de cuero rojo, pidiéndole la prota que tenga cuidado. Ivens, tocando la puerta, la persona adentro le responde que puede pasar. Y ambos entrando a la habitación, esta persona sorprendida pregunta si acaso son niños nuevos. Comentándonos la prota que esa persona es la cabeza de Luna Asche. El líder comenta que últimamente no ha habido reclutamiento en esos días, preguntándole si vinieron con una invitación. Ivens le pregunta si es el jefe de Luna Asche, y presentándose le cuenta que su nombre es Raven. Ha oído que ahí pueden conseguir un trabajo y alojamiento. Mientras la prota nos comenta que después de todo es el maestro de la actuación, pero no es momento de admirarlo. Necesitan encontrar los documentos rápidamente, activando su búsqueda mágica. Mientras Ivens distraía al líder, la prota nos comenta en dónde estará un archivo de cuero rojo, y sintiendo su presencia nos comenta que lo encontró, pero de pronto, el líder le dice a Ivens que habla demasiado, realmente esperaba a un chico callado y obediente. La prota, mirando la situación, Ivens le susurra que se encuentra bien, pidiéndole que encuentre rápidamente los documentos, y disculpándose con el líder le dice que se mantendrá en silencio, mientras la prota nos comenta que se dará prisa. Se pregunta cómo puede haber una persona tan horrible, y cuando iba a abrir el cajón, de pronto el líder se acerca a ella, y le pregunta quién es ella, si viene también con el niño que acaba de presentarse. La prota, dándose la vuelta asustada y sorprendida,
nota la presencia de un gran oso de peluche. La prota nos comenta que pensó que era una persona horrible, pero el líder del gremio parece un oso. Es una situación realmente aterradora, pero la atención ya no se encuentra, así que está muy confundida. El líder le pregunta si no es una persona rara del este. Sería perfecto disecarla y tenerla como una decoración. Preguntándose la prota si está hablando en serio. Ahora parece que estuviera dentro de una película de terror protagonizada por un muñeco loco. El líder comenta que ese chico de ahí parece ser útil, preguntando qué tiene de bueno, por lo que cualquier cosa que sea inútil es una pérdida de dinero, así que debe desecharse. Pero la prota interviniendo, con un golpe le dice que no, y dándose cuenta de lo que hizo se pregunta si lo ha arruinado. Susurrándole Ivens que probablemente. La prota nos comenta que actuó de esa manera porque estaba desesperada. Se pregunta ahora qué debería de hacer. No tiene más remedio que pensarlo, encontrar los papeles y salir corriendo. El líder levantándose comenta que es un excelente movimiento. No parece ser una niña normal. Quiere que le diga quién la envió, cuál es su propósito. La prota nos comenta que lo golpeó tan fuerte como pudo, pero parece estar perfectamente bien. El líder lanzándose hacia ella comenta que si no le responde de inmediato, la torturará con sus propias manos hasta averiguarlo. Pero la prota sacando una espada, se termina defendiendo. El líder comenta que incluso es una niña que maneja muy bien la esgrima. Es un gran oponente. Ivens le pide que se detenga, suplicándole que deje que se vaya, pero el líder le dice que cierre la boca y espere. Se encargará de él después de hacer pedazos a esa niña. Ivens apretando su puño, la prota le dice que no se acerque. Ella puede encargarse de él, y nos comenta que Ivens podría enfrentarse a él, pero debido a las restricciones del tatuaje podría terminar lastimándose más. Y le pide que se quede donde está, y con una señal secreta le dice que debe mantener la calma antes de terminar lastimado por culpa del tatuaje. El líder le pregunta si está diciendo que ella sola logrará derrotarlo. Está completamente loca, comentándonos la prota que lo sabe muy bien. No se percató y lo dijo en voz alta, pero se pregunta si con el cuerpo que posee podrá ser capaz de derrotarlo. Cuando le pegó, sintió algo de magia, lo que significa que no solo está usando la fuerza humana. Necesita observar qué objeto mágico tiene en su cuerpo, activando su búsqueda de objetos mágicos, y viendo los objetos nos comenta que es demasiado adinerado. Cubrió todo su cuerpo con potenciadores de poder y ataque y esferas mágicas defensivas. Probablemente no pueda contra él. Después de usar la magia de transformación, se pregunta cuánta magia le queda, y sacando otra piedra mágica, comenta que es hora de enfrentarlo, pidiéndole a Cory que la ayude, y comenta que si es así, entonces lo comprobarán, y nos comenta que la magia no durará mucho, tiene que derrotarlo pronto. Pasando con Ivens, una voz le pregunta de qué sirve que muera. Está bien si lo odia, pero quiere vivir, suplicándole que lo salve. Solo tenía miedo de que se lastimaran primero. Estaban muy asustados, suplicándole que lo salven. El Ivens de ese entonces les responde que está bien, no quiere lastimar a sus amigos como lo hicieron ellos. De todos modos, es débil, así que solo quiere que, pero volviendo a la pelea, la prota nos comenta que se está quedando sin magia. No puede seguir así. El líder atrapándola comenta que por fin la tiene, preguntándole a dónde se fue toda esa confianza. No puede seguir cometiendo errores, si se vuelve a equivocar, será la burla de todos. La prota nos comenta que es imposible, no puede escapar de ese lugar, pero Ivens le dice que la suerte. El líder le pregunta si fue la capitana. La prota sorprendida, el líder comenta que no puede creer que fuera una traidora, preguntándole cómo se atreve. Ivens le pregunta por qué no le da las gracias. Está tratando de devolverle todo el dolor que ha sufrido, aquella sensación desagradable, acabando así con él. Ivens le dice a la prota que debería haber usado los anteojos. Ahora, se ocuparán de los documentos y saldrán de ahí, pero la prota volviendo en sí le dice que espere un momento. Es un plan que ha estado planeando por mucho tiempo, preguntándole si terminará así por su culpa. Ivens dándole una sonrisa, le pregunta de qué sirve preocuparse de eso ahora. Ya está hecho. Puede estar tranquila, pero al final termina cayendo. La prota comenta que el veneno se está propagando rápidamente. Le había dicho claramente que no interviniera, preguntándole desesperadamente dónde está el antídoto. Pero Ivens le dice que después de que terminen con todo eso, le pregunta si le puede prometer que jugará más tarde con él. La prota enfadada le pregunta cómo puede bromear en una situación así, si de verdad quiere morir, respondiéndole Ivens que si no se lo promete, no se lo dirá. La prota le responde que está bien, jugará con él,
diciéndole que se dé prisa y le diga dónde está el antídoto. Pero Ivens delirando comenta que está feliz porque ella se lo prometió, y le pregunta qué debería hacer ahora, porque el antídoto lo ha perdido. La prota nos comenta que ha perdido la conciencia, preguntándose qué hará si no tiene antídoto, y le dice que despierte. No puede morir de esa manera. Y alguien entrando a la habitación, comenta que si ese fuera el caso, ya lo habría hecho hace mucho tiempo. De todos modos, es una tonta. El chico irritado comenta que de alguna manera, esperó durante demasiado tiempo en el lugar acordado y nunca llegó, mientras la prota se pregunta quién es esa persona. El chico comenta que no puede creer que lo hayan hecho ir hasta ese lugar, es demasiado molesto, y le dice a Ivens que si no se despierta, le pregunta si cree que simplemente se irá, mientras la prota nos comenta que ni siquiera la miró. Parece que es alguien cercano a Ivens para tratarlo de esa forma, así que será paciente. Pero, se pregunta por qué su cara le resulta familiar. Ivens agonizando, comenta que esa voz, de verdad vino. El chico le pregunta si durante el tiempo que no le ha visto se ha vuelto un idiota. Respondiéndole Ivens que el antídoto que le dio se terminó. Respondiendo el chico que entonces, puede morir en paz. Y la prota se pregunta si realmente son amigos. Y de pronto, Ivens llamando a Svanadin, le suplica que lo trate rápido. Y la prota viéndolo, se pregunta si de verdad es él. Volviendo un poco atrás, la prota nos cuenta que por eso le resultaba familiar. Resultó que era él, el niño que salía con Hestia un par de veces cuando era más joven. Era un chico que apenas hablaba. Volviendo al presente, la prota nos comenta que ahora habla mucho y se ve más activo. Ha cambiado bastante. Aún así, con esa personalidad desagradable, tiene la apariencia de un ángel. Un tiempo después, la prota nos comenta que todo el veneno que se extendía está desapareciendo. Ahora que lo piensa, Svanadin era de la familia Blanche, la familia que es famosa por producir magos blancos. Su apariencia de ángel y el poder curativo le queda perfecto. Svanadin, terminando con el tratamiento, le pregunta a Ivens si le va a enviar lo que le prometió, respondiéndole que por supuesto. Svanadin comenta que de todos modos, ya terminó, aunque eso es realmente repugnante. La prota nos comenta que ya que reconoce la situación de Ivens, deben de ser amigos. Svanadin comenta que sería un desperdicio simplemente enviarlo al infierno, preguntando por qué no mejor lo embalsan y se lo entregan a un pervertido. Comentándonos la prota que esa cara no concuerda con lo que acaba de decir. Svanadin comenta que por cierto, cree que va a ingresar a la academia un poco antes. Ivens sorprendido le pregunta si no se supone que entraría en 2 años. Svanadin le cuenta que parece que el proceso de sucesión al título de duque terminará antes de lo esperado. Es desagradable, así que si puede, le dice que no lo ignore en la academia, comentándonos la prota que la manera en la que lo dice realmente incongruente. Svanadin les dice que tiene una cosa más. Les cuenta que el guardián lo pilló en la entrada, así que lo dejó inconsciente. Es probable que entre pronto, por lo que deberían de darse prisa. La prota se pregunta si acaso solo dirá eso y no los ayudará. Tiene un mal carácter. En la novela original parecía un psicópata, pero parece ser igual. Svanadin antes de irse, le da una mirada a la prota, y esta se pregunta por qué la está mirando de repente, si acaso recién notó su presencia, o acaso se dio cuenta. Parece sorprendido, pero Svanadin con una expresión irritada. La prota se pregunta qué le pasa con esa cara, y por qué es así. Hace que la gente se sienta mal, y de pronto, un guardia grita que hay un intruso, ordenándole al resto que busquen en el sótano. Ivens le dice a la prota que salgan de ahí antes de que se vuelva molesto. Fuera de la villa, pasando con Svanadin, irritado pregunta por qué está ahí esa tipa. Un tiempo después, alguien pregunta si escuchó las nuevas noticias. El líder de la Luna se ha muerto. Los rumores de que ha invertido en el comercio de esclavos son ciertos. Escuchó que la familia instruyó al mejor inspector. El gremio en realidad cometió todo tipo de crímenes en el bajo mundo. Y volviendo a la casa de nuestra prota, su criada le cuenta que Luna Ashe ha sido completamente desmantelado. Pensar que el gran gremio podría desmoronarse de la noche a la mañana. La prota le pregunta si hay alguna otra novedad aparte de eso, respondiéndole Emily que no realmente. No se ha hablado de otra noticia, pero le pregunta por qué la señorita ha estado en cama durante esos días. Esta nos comenta que tal vez sea porque tuvo una intensa experiencia, pero se siente tan cansada. De todos modos, se alegra de que Ivens se encuentre a salvo. Y viajando un poco atrás, la prota le pregunta si está realmente bien entregar esos documentos como evidencia, respondiéndole Ivens que no tiene que preocuparse. Ha preparado su salida perfectamente.
La prota nos comenta que como se esperaba de Ivens, y Emily retirándose le dice a nuestra prota que si es posible, debería levantarse pronto. No falta mucho para que comience las clases, así que sería una pérdida de tiempo si solo se la pasa así. Y la prota ensartada grita que no puede ser, pidiéndole a Emily que la ayude a prepararse para salir, y nos comenta que ganó mucho dinero, pero no puede simplemente trabajar y terminar sus vacaciones como lo hizo en su vida anterior, comentando que va a divertirse, y en otra escena, vemos cómo pasa el resto de sus vacaciones. Un tiempo después, la prota nos comenta que ya casi ha terminado toda su lista. Se pregunta si debería ir a ver a esa persona también. Le dijo que podía ir, porque ya casi había terminado de organizar su trabajo. Y encontrando el lugar nos comenta que es ahí, y tocando la puerta, la persona dentro le dice que puede pasar. La prota nos comenta que ni siquiera preguntó quién es, preguntándose si solo le está diciendo que pase. Y entrando al edificio le dice a Ivens que se imaginó que estaría en ese lugar. Y corriendo hacia la prota, está saliendo de la oficina comenta que ya que ha visto que todo está bien, ahora se retira. Ivens decaído le dice que no la va a abrazar, pidiéndole que entre. La prota le pregunta si habla en serio, respondiéndole Ivens que sí. Un tiempo después, la prota comenta que por cierto, le pregunta cómo supo que era ella quien tocaba la puerta. Ivens le explica que es porque aún no ha comenzado operaciones, además, ella es la única persona a la que le ha dado esa dirección. Con el dinero robado, tiene capital de sobra. Entonces está planeando establecer una nueva empresa, o un gremio. Sin embargo, le pregunta por qué lo está mirando de esa manera. La prota le responde que por la comida, nunca lo había visto alimentarse adecuadamente. Ivens le cuenta que desde que esa persona murió, siente como si hubiera sido liberado. Todas las ataduras que lo retenían, han sido rotas, supone que esa es la razón por la que de repente tiene apetito. Comentando la prota que se alegra, Ivens le dice que aunque la cantidad que come no ha aumentado, ya está satisfecho, así que puede comer lo demás. Respondiéndole la prota que si iba a ser así, tendría que haber pedido solo un poco. Y se pregunta si acaso no sabe lo caro que es la comida. Es claramente un desperdicio. De pronto, Ivens llamando a nuestra prota, le pregunta si podría darle un abrazo, haciendo que la prota ocupa su jugo. La prota le responde que prometió que jugaría con ella, no obstante, ese tipo de cosas le parecen incómodas. Ivens le pregunta si entonces no puede hacerlo. Es una lástima, diciéndole la prota que si eso era lo que estaba buscando, debería encontrar a alguien más. Pero Ivens le dice que la persona que quiere es ella, ya que parece un cachorro suave y esponjoso, respondiéndole la prota que en ese caso, será mejor que se consiga un perro. Ivens le cuenta que a decir verdad, lo está analizando, si lo tuviera podría llamarlos Chisisi, diciéndole la prota que de ninguna manera. ¿Por qué razón le pondría su nombre a un perro? Cuando haga sus necesidades en el lugar incorrecto, le dirá, Sisi, no hagas eso ahí. Ivens le responde que quiere tenerlo porque no lo deja abrazarla. La prota enfadada le pregunta por qué tendría que permitirle hacerlo. ¿Qué pasará si no puede tener una relación debido a eso? Respondiéndole Ivens que pensándolo bien, no puede salir con nadie. Le cuenta que cuando una señorita se casa con un noble, tendrá muchas restricciones en su comportamiento. Sería un desperdicio. Tiene demasiado talento para ser atada de esa forma. La prota le pregunta por qué él tendría que preocuparse por eso. Esa persona talentosa se hará cargo de ello. Ivens levantándose comenta que siendo así, tiene que traerle a un chico adecuado, al menos como un dragón. La prota se pregunta qué pasa con todas esas tonterías de estudiantes rebeldes, y le responde que cree que ya se ha divertido demasiado, así que mejor se irá. Ivens le pide que no se vaya, pero la prota se retira de todas formas. Ya fuera del edificio, la prota nos comenta que se siente como si tuviera otro Jerún, aunque está muy feliz de que se encuentre bien. Se alegra de que todo parezca haber vuelto a la normalidad, y recibiendo una llamada se pregunta de quién será. Y nos cuentan que después de que llevaron a cabo la venganza de Ivens, pensó que podía disfrutar de sus días de estudiantes por un tiempo. Quizás se deba a que realmente sintió el miedo a la muerte. Se pregunta qué sentido tiene seguir adelante con sus planes, si terminó arruinada. Ivens tiene razón, aunque está joven, va a mantener las cosas tranquilas por un tiempo. Hasta que se sienta más preparada, va a centrarse en que todos estén a salvo y en paz. Trasladándonos 6 meses después, llegó el día de inicio del nuevo año escolar. Y pasando con nuestros protagonistas, Hallie riendo se pregunta por qué se volvió tan pequeña.
Hestie con un reproche le pregunta por qué se está riendo de ella, y nuestra prota nos comenta que es increíble. Se pregunta por qué solo ella no tuvo ningún cambio. No quiere lucir de esa forma. Un tiempo después, la prota comenta que desempacar tus cosas en tu dormitorio al inicio de cada semestre también es un trabajo pesado. Va a trabajar en hacer un organizador automático, y viéndose al espejo, nos comenta que su segunda característica femenina no está haciendo bien su trabajo. El pecho de Hestie también creció, se ha convertido en alguien mayor, pero Hestie no es la única. Cory, que era similar a ella, creció a una altura fuera de lo normal. Y la altura de Hallie ha llegado al punto en que tiene que mirarlo desde arriba. Te pregunta si acaso va a ser una niña por el resto de su vida. Según recuerda, no hubo diferencia hasta el final del segundo semestre. No los ha visto en meses. Se pregunta cómo pueden cambiar así, si podría ser que tienen algún truco. Si no se hubiera pasado todas sus vacaciones saliendo con él y buceando, tal vez, y de pronto, Hazel entrando a la habitación, le dice a la prota que estaba preocupada de que se fuera a ahogar, pero ve que lo hizo bien. Y nuestra prota saludándola le pregunta cómo ha estado. Hazel le pregunta si ella no estaba muy ocupada. ¿Qué hizo en las vacaciones para no tener tiempo para verla? Respondiendo la prota que igual pueden verse así durante el semestre. Pero Hazel le dice que tampoco pueden ver durante el semestre. Está fuera trabajando en su proyecto del club siempre que puede. O está practicando esgrima casi todos los días, y no vuelve a la habitación hasta la noche. La prota disculpándose le dice que ese semestre hará un esfuerzo para pasar más tiempo juntas. Pero Hazel le responde que es imposible. Si tiene problemas en clase, puede ir a verla en el receso. Y retirándose le dice que ahora irá a descansar un poco. La prota le responde que por cierto, tiene una pregunta. En otra escena, Cory comenta que quizás es porque come muchas verduras. La prota irritada comenta que ella también come verduras. Si fuera hubiera crecido tanto como comía, hubiera podido atravesar el techo. Respondiéndole Cory que eso es lo único diferente que hizo en las vacaciones. Además, él cree que está creciendo. Comentando la prota que tiene la misma edad que ellos, porque es la única. Y viendo la respuesta de los demás, Hazel le pregunta si es eso lo que llama una pregunta. Como ser más alta, realmente no lo sabe. Debería de beber leche. Hallie le cuenta que tiene la misma estatura, preguntándole si ella no es la que se ha encogido. Y Hestie le cuenta que su dieta no ha cambiado nada, pero no tiene que preocuparse. Ella se ve genial como es. La prota nos comenta que ya sea la dieta o el ejercicio, sabe que la genética es lo que más influye. Jerún y Karim parecen haber crecido. Supone que la única esperanza que tiene es la genética, pero ir al edificio de los mayores es molesto. Cory comenta que ahora que la ve, es realmente pequeña, y la prota enfadada lo termina estampando en el techo, y comenta que es hora del receso, y tomará prestada su manta, respondiéndole Cory que sí. Pasando la área de alumnos mayores de la Academia Uraron, la prota nos cuenta que dicen que los mayores están ocupados todos los días. No parece que sean muy diferentes a ellos. No quiere ver a nadie que conozca. Buscará a Jerún, aprenderá cómo crece y se irá, pero Hazel notando su presencia, emocionada le pregunta si vino a verla, y les cuenta a sus amigas que ella es su compañera de cuarto de las que les hablo. La prota nos comenta que todas están muy emocionadas, preguntándose cómo va a salir de esa situación, y le pregunta si conocen al hermano Jerún. Hazel le pregunta si está hablando de Jerún Wetz, y si va a verlo mientras está en ese lugar, respondiéndole la prota que sí. Mientras Hazel se preguntaba en qué clase estaría, de pronto alguien le dice que se lo mostrará, siendo este Ivens, mientras la prota nos comenta que conoció a la única persona que nunca debió haber conocido. Hazel y compañía retirándose le dicen a la prota que se irán primero a prepararse para la clase. Ivens llamando a nuestra prota, esto enfadada le dice que no diga tonterías como quiere abrazarla, solo tiene que llevarla con su hermano. Ivens le responde que no saben dónde está su hermano, pero él está ahí, respondiéndole la prota que deje de jugar con ella y solo le diga. Pero Ivens le cuenta que no está bromeando, lo dice en serio. Si le da vergüenza, no le dirá a nadie que lo escogió en lugar de su hermano. Y la prota se pregunta si es por el pelo de Ivens, pero de alguna manera, siente un cosquilleo. Y de pronto, Jerún le pregunta qué le está haciendo a su hermana. Ivens le responde que le está pidiendo ser su hermano en lugar del indiferente hermano que tiene, y le dice que le venda a su hermana. Jerún le pregunta a la prota qué le pasa, si no es un hermano mayor para ella. Ivens comenta que la prota necesita tener un buen hermano mayor, preguntándole Jerún a qué se refiere. Ivens le responde que sinceramente, ni siquiera se parece a ella. Por ejemplo, él tiene el pelo naranja.
mientras la prota nos comenta que se está divirtiendo, pero no aguanta más la atención. Pero Ivens, cambiando de temperamento, le dice a Jerún que la prota es más cercana a él. Le pregunta si acaso tiene un tatuaje compartido con ella, preguntándole Jerún a qué se refiere, mientras la prota en sus adentros le decía que no menciona el tatuaje de su contrato para ganar una discusión. Jerún le pregunta que si tiene un tatuaje compartido, ¿en dónde está? Ivens le responde que si quiere verlo, está en el trasero, dejando al público y a la prota de piedra. Jerún, llamando a la prota enfadado, esta le pide que se calme, y nos comenta que ella no debería haber ido en primer lugar. Nunca volverá al área de los mayores. En otra escena, nos encontramos con Ivens, que estaba viendo una grabación de nuestra prota, y riéndose, comenta que fue divertido. Si hubiera sabido que sería tan corto, habría pedido copias de todas las grabaciones de video. Es muy divertido estar con la prota, y recordando el tiempo que pasaron juntos, comenta que quiere tenerla a su lado por el resto de su vida. De pronto, alguien tocando la puerta, Ivens nos comenta que no hay nadie que venga al dormitorio a buscarlo, preguntándose quién será, y unos repartidores comentan que vinieron porque su compañero de habitación les pidió que llevaran su equipaje con anticipación. Ivens, confundido, pregunta si no tenía la habitación para él solo. El repartidor le cuenta que en realidad, la habitación es para 2 personas. El proceso de reservación de su compañero de cuarto se ha retrasado, así que recién está por llegar. Ivens pregunta que entonces, ¿quién es esa persona? Respondiéndole el repartidor que él es el señor Svanadin Blanche. Y Ivens, al escuchar su nombre, nos comenta que tiene que salir del dormitorio. En otra escena, vemos como sus compañeros intentan ayudar con el crecimiento de la prota, ya sea entregándole frascos de leche, con estiramientos o una buena comida. Y por el lado de las clases de esgrima, Hallie comenta que la prota es pequeña pero llena de energía. Un tiempo después, Hestie le pregunta si tanto se rumorea. La prota, suspirando, le responde que es que le preocupa su estatura, así que Hallie le dijo a la gente que le animara. Hestie comenta que está bien porque a todos les importa. La prota, agradeciéndole, comenta que es un poco excesivo. Hestie le pregunta por qué quiere ser tan alta. Ha oído que los hombres tienen instintos de protección con las mujeres pequeñas. Respondiéndole la prota que no cree que pueda salir con alguien de todos modos, así que no necesita eso. Preguntándole Hestie, sorprendida, si no estaba bromeando cuando digo que no iba a tener una relación. La prota nos comenta que debido a la historia original, no puede salir con nadie en la vida real, amigo suyo. No sabe cuántas veces ha querido decir eso. Y le pregunta que qué quiere decir con que es ese tipo de estudiante. Dijo que sus notas del semestre pasado no eran buenas. Ella también debería estudiar. Y echando un ojo, nos comenta que ahora que lo piensa, si todos los personajes masculinos vienen a la vez y le piden que lo aten con Hestie, se pregunta de qué lado debería ponerse. Ahora que lo ve, no todos son niños malos. Hestie, notando a la prota pensativa, le pregunta qué le pasa, si le preocupa su altura otra vez, y le dice que deje de preocuparse por eso y se divierta con ella. Pero de pronto, termina tropezando con alguien. La prota le pregunta si está bien, respondiéndole Hestie que sí, pero más que ella, y levantándose se disculpa con la otra persona. Y cuando le iban a preguntar si se encontraba bien, la prota nos comenta que es Svanadin. Se pregunta si de verdad vino a su academia. Svanadin, mirando hacia la prota, esta se pregunta si acaso se dio cuenta de Hestie, y saludándola le dice que ha pasado mucho tiempo, respondiéndole Hestie indiferente que sí, y la prota se pregunta si se acuerda de Hestie. Svanadin, disculpándose, les dice que tiene que irse, y la prota nos comenta que esperen, si acaso él está ignorando. En otra escena, la prota nos cuenta que cuando conoció a Ivens, ella tenía otra apariencia, así que no sabía. Se pregunta si no la reconoció a pesar de que es como es ahora. ¿Eran amigos de la infancia? Entonces, se pregunta cómo podría ser reconocida solo Hestie. Ha pasado tanto tiempo que puede que no se acuerde. Por lo general, en las novelas, el protagonista masculino reconoce a la protagonista femenina de un vistazo. Después de todo, solo es un personaje secundario. No hay necesidad de estar triste. Tiene una mala personalidad, pero tiene que resolverlo. Y Hallie, interrumpiendo sus pensamientos, le pregunta por qué se detiene. La prota le pregunta si hacer eso cree que realmente funcionará. Hallie le responde que ella le había dicho que quería ser alta. Es un método de entrenamiento que hizo para ella, así que será mejor que se esfuerce. La prota le dice que entonces lo haga. Continuará después de ver los resultados en 6 meses.
respondiéndole Hallie si ya no es lo suficientemente grande, preguntándole si no cree que eso es suficiente evidencia. La prota le pregunta si le ha dicho 1000 veces que lo haga difícil, si acaso lo hace para molestarla, respondiéndole Hallie que ella es la que no ha prestado mucha atención. La prota le pregunta quién le pidió que hiciera eso, y el maestro, llamando a todos sus alumnos, les anuncia que hoy tienen un nuevo estudiante en su departamento de esgrima. Ya que se inscribió tarde, habrá muchas cosas que no sabe, así que les pide que lo ayuden mucho. Hallie temblorosamente comenta que si va a entrar recién ahora, debe ser la persona que está pensando, pero se pregunta por qué está con ellos. Y la prota se pregunta quién será él. El maestro llamándolo al frente, la prota sorprendida se pregunta por qué va a estudiar esgrima. Y vemos que se trataba nuevamente de Esbanaden. Un compañero comenta que él es Esbanaden Blanche. Blanche es conocido por generar magos blancos. Su compañero comenta que han sido sanadores por generaciones, preguntándose por qué cambio al departamento de esgrima. ¿Qué pueden hacer ellos? De todos modos no entienden por qué hay chicas en ese departamento. Comentando su compañero que tiene razón, pero cada semestre aumenta cada vez más. La prota nos cuenta que hasta no hace mucho, el mundo era dominado por hombres, así que incluso si querían estudiar, no se les permitía. El maestro anuncia que ahora que terminaron con las presentaciones, continúen con el autoentrenamiento. Y la prota nos sigue contando que ella tampoco lo comprende. Se pregunta por qué eligió ese lugar. Bueno, de niños se la visitaba y practicaban esgrima juntos, así que tal vez le terminó gustando mucho. Y diciéndole a Hallie que continúen con el entrenamiento, sorprendida pregunta hacia dónde se ha ido. Y detrás de un árbol, la prota pregunta qué es lo que está haciendo en ese lugar. Hallie comenta que pensó que le molestaría verlo. Algo está pasando, preguntándose qué será. La prota comenta que luce bastante asustado, y le pregunta si acaso es más débil que Esbanaden. Hallie nerviosamente le pregunta quién es débil, contándole que solo no están en buenos términos. Es molesto que solo tenga un estilo de esgrima, que la balancea aleatoriamente. Es problemático atacarse sin una defensa. No sabe de ella, pero él no quiere involucrarse con ese chico. La prota comenta que en realidad, ella no lo sabe. Esbanaden acercándose a ellos, saludando a Hallie le dice que ha pasado tiempo que no se ven, y le pregunta si acaso no lo está evitando. Es una lástima, ya que está contento de verlo. Mientras estos se preguntan por qué gira la espada tan amenazadoramente. Hallie tratando de huir le responde que si lo disculpa, necesita usar el baño, respondiéndole Esbanaden que entonces lo acompaña, y nuestra prota nos comenta que al menos de que no la recuerde, se pregunta si no se percató de su existencia. Aun cuando se conoce, ni siquiera hicieron contacto visual. Esa situación la está molestando, y nos muestran todos los encuentros que tuvieron. Volviendo con la prota, esta nos comenta que está segura. A Esbanaden le gusta Hestie, está a su lado todo el día solo viéndola. Mientras tanto otra cosa se volvió clara. Esbanaden la está ignorando, todos los días se acerca para ver a Hestie, pero no le dirige ni una sola mirada. Sin embargo, pregunta si no es normal intentar quedar bien ante los amigos de la persona que te gusta. Los demás chicos pretenden llevarse bien con ella para poder salir con Hestie. Se pregunta si se está frustrando sin razón, y de pronto, vemos a Esbanaden que les pregunta a sus seguidores qué sucede, si no dijeron que querían competir. Si lo hizo, les pregunta por qué enloquecen, respondiéndole estos que era una competencia. ¿Quién le dijo que hiciera eso? ¿Cómo se supone que asista así a las clases? Exigiéndole que le compense por su ropa, mientras la prota riéndose se pregunta si cortó su ropa con la espada. Esbanaden le dice que si había dicho que iba a confesarse después de clases, estaba intentando ayudar, respondiéndole su compañero que con ese atuendo lo rechazarán antes de que pueda decir algo. Esbanaden le responde que de cualquier manera lo rechazarán por su fea cara. No puede culpar a los demás. La prota viendo la situación nos comenta que entre más lo ve, cree que tiene una horrible personalidad. Esbanaden acercándose al maestro le dice que esos chicos lo están molestando. Está cansado, pidiéndole que lo ayude, y el maestro cayendo en su engaño, reprochando a los demás les pregunta qué le hicieron a ese pobrecito que acaba de entrar. Y la prota nos comenta que por otro lado, la actuación de Ivens no vendería ni una tarjeta de presentación. El maestro llevándose las víctimas les ordena que vayan con él. Hablarán con sus profesores, murmurando estos que las cosas no son así. Y la prota nos comenta que es una lástima. Molestaron al equivocado, y se pregunta cómo terminaron siendo los únicos en el campo. Si sigue ignorándola cuando son los únicos,
pero Esvanaden comenta que nunca se cansa de burlarse de los idiotas. Y retirándose se pregunta qué hará, mientras la prota nos comenta que la mire, hasta que al final hacen contacto visual. La prota se pregunta cómo saldrá de esa, pero Esvanaden, maldiciendo, termina huyendo. Y la prota se pregunta si él la está ignorando porque la odia. En otra escena, la prota se pregunta si odió tanto es el contacto visual con ella el otro día. No lo ha visto en todo el día. De pronto, Hestie le dice que quiere saber algo, preguntándole si la acompañaría a la cafetería, respondiéndole la prota que está bien, y mientras iban de camino, la prota le pregunta a Hestie qué piensa sobre Esvanaden. Hestie, cambiando la actitud, le pregunta por qué, si está interesada en él, respondiéndole la prota que no es eso, pero cree que ella le interesa a él. Hestie, confundida, le pregunta a qué se refiere, y la prota, dándose cuenta de su expresión, se pregunta por qué luce tan sorprendida, y le pregunta si no es obvio, la ha seguido casi a diario. Hestie, llamando a nuestra prota, le responde que de ninguna forma, no hay forma de que sea ella. Un tiempo después, la prota nos comenta que definitivamente vuelve a ser la Hestie que conoce. Recordando sus anteriores palabras, nos comenta que nunca antes había visto a Hestie con una expresión similar, por eso se le hizo tan poco familiar. Aparte de todo, le preguntó qué había significado eso, pero no le respondió. En verdad, Esvanaden es molesto, sin embargo, Hestie actuó de forma sospechosa, y suspirando nos comenta que está cansada. Le ha prestado tanta atención a muchas cosas. Ir a ver a Cory y a Hallie para relajarse un poco, y entrando a su salón, le dice a Cory que ha llegado a jugar. Pero vemos como Esvanaden le dice a Hallie que le entregue un objeto. Pero Hallie, negándose, le responde que ella va a matarlo si lo descubre. La prota nos comenta que Hallie y Esvanaden no quería encontrarse con esas personas, preguntándose por qué están en ese lugar. Esvanaden le dice a Hallie si no sabe que podría matarlo antes de eso. Será mejor que se lo entregue mientras está siendo agradable. Será mejor que se apresure antes de que deje de respirar, lanzándole unas grullas de papel y clavándose estas en la pared. Esvanaden, arrinconándolo, le dice que no podrá liberarse tan fácilmente, ordenándole nuevamente que se lo entregue. Y Cory comenta que fue un error, preguntándose por qué diablos trajo una videoesfera, y notando a la prota, le pregunta que desde cuándo está ahí, haciendo que estos se caigan. Cory, llevándose a la prota, comenta que la verdad está un poco aburrido, así que será mejor que salgan de ahí, respondiéndole esta que está bien, y nos comenta que justo ahora, él se cayó después de escuchar su nombre. En otra escena, la prota nos comenta que, como esperaba, Cory es el mejor. Fue a buscarlo porque quería algo dulce, y lo notó. Y volviendo un poco atrás, Cory le dice a la prota que meta su mano en sus bolsillos. Y está haciéndole caso, vemos cómo saca muchos caramelos. Cory le dice que le diga en cualquier momento, siempre estará listo para ella. La prota nos comenta que todo lo que le dio estaba tan llena, que solo tomó un sándwich para la merienda. Gracias a él, todo el estrés que había acumulado se ha ido. Va a seguir su vida sin preocuparse por Hestie y Esvanaden, aunque Hallie y Esvanaden están haciendo tremendo alboroto. Y sorprendida, se pregunta si alguien vino antes que ella, pero ni siquiera se quedó a merendar. No puede creer que está durmiendo con esa esfera de video y picacera mágica justo en ese lugar. Debe ser el príncipe Hallie, quien está lleno de confianza. Y tratando de llamarlo, se pregunta si acaso está dormido, y quitándole la camisa le dice que tiene que despertar, preguntándole si decidió tomar una siesta después de la merienda, pero sorprendida, nos damos cuenta que era Esvanaden. La prota, tratando de explicarse, nos comenta que esto es una locura, pero Esvanaden, arrebatándole la camisa, se la pone nuevamente encima. La prota nos comenta que en realidad no le agrada, pero en esa ocasión merece estar molesto, ya que lo tocó descuidadamente, y disculpándose le explica que de verdad pensó que era Hallie. Se disculpa por haberle faltado el respeto, pero Esvanaden, levantándose, le pregunta que a qué se refiere con faltar el respeto. La prota, confundida, se pregunta si ni siquiera va a aceptar sus disculpas. Esvanaden, tratando de ponerse de pie, termina cayendo al suelo, y la prota, al ver la situación, nos comenta que por más que odie el hecho de mirarla, se pregunta por qué se levantó con la ropa encima, y le comenta que supone que todavía no ha comido, solo ha estado durmiendo, y ofreciéndole su almuerzo le dice que lo coma y puede seguir durmiendo. En todo caso, se retira. Esvanaden, golpeando la banqueta, la prota nos comenta que no quiere que esté enojado. Lo entiende, desaparecerá rápido de su vista. Sin embargo, se pregunta por qué está molesto, por qué motivo la odia de esa forma. En otra escena, la prota y Hestie, haciendo ejercicios de estiramiento,
Esta le pregunta a la prota si de verdad la hará crecer más alto, respondiéndole la prota que por supuesto, no hay nada mejor que los estiramientos. Y nos comenta que si se concentra lo suficiente en los ejercicios, dejará de tener esos desagradables pensamientos sobre Esvanaden. Y comenta que está segura de que crecerá rápidamente si es aparte de eso, respondiéndole Hestie que ella hará su mejor esfuerzo para ayudarla. No obstante, solo por ese día, le pregunta si podrían detenerse. La prota confundida le pregunta por qué, solo tienen que hacer un poco más, contándole Hestie que ahora que se fija, las luces del aula del segundo piso están encendidas. Cree que todavía hay alguien en ese lugar. La prota comenta que supone que no quiere que nadie la vea estirándose, así que tomará un descanso. Y nos comenta que parece que para Hestie, ese tipo de movimientos puede ser un poco extraños. Cree que ella también está tratando de seguirle la corriente. En ese momento, va a aprovechar a hacer los saltos de estrella que no pudo hacer antes, porque pensó que Hestie no podría. Y de pronto, Hestie disculpándose, le pregunta que si de casualidad, Esvanaden le ha dicho algo, haciendo que la prota pierda el equilibrio y se doble el tobillo. Hestie preguntándole si se encuentra bien y si se puede poner de pie, la prota le responde que no lo sabe. Cree que cayó mal y el tobillo se dobló bastante feo. Hestie, preguntando si debería llamar a alguien, la prota nos comenta que está en problemas. No puede levantarse porque le duele mucho. Se pregunta por qué tuvo que mencionar a Esvanaden tan repentinamente. Y obviamente descendiendo al lado suyo, la prota se pregunta qué es esa situación. Y nos comenta que tiene una camisa en su cabeza, así que no puede reconocerlo bien. Pero de pronto, alguien llamando a Esvanaden le pregunta dónde cree que va con su camisa. Y la prota sorprendida nos comenta que es Esvanaden, y se pregunta por qué saltó de ahí de forma tan repentina, sorprendiendo a la gente. Hestie dándole una mirada, le pide a la prota que espere un segundo. Primero irá a traerle el botiquín de primeros auxilios. Y la prota respondiéndole que está bien, se pregunta cuál es el motivo para que él siga ahí. Y de pronto, Esvanaden le dice que le dé el tobillo, preguntándole la prota qué ha dicho. Esvanaden señalando su pierna le dice que está lastimada, así que va a tratarla. Entonces, le pide que ponga su pie de ese lado, pero la prota le dice que está bien, se pondrá mejor en un rato, y nos comenta que si de casualidad, él saltó hacia ese lugar para curarla. De ninguna manera, esa persona odia incluso hacer contacto visual con ella, o quizás vino con algún otro motivo. Pero Esvanaden alzando su brazo, le termina lanzando un hechizo de curación. La prota se pregunta si acaso, está usando magia sanadora. No solo su tobillo se siente mejor, parece que la fatiga en todo su cuerpo ha desaparecido. Puede sentir una calidez en su interior, preguntándose si esa es la magia de Esvanaden. Y deteniendo su magia, la prota se pregunta si ya terminó. Es un poco triste. Esvanaden desatándose una venda, la prota sorprendida se pregunta si incluso le pondrá una venda. Esvanaden buscando algo en sus bolsillos, y entregándole unas pociones, le dice a la prota que ha acabado, diciéndole que tenga cuidado de ahora en adelante, mientras ésta se pregunta si también le dará una de las mejores pociones sanadoras. Más bien qué significa eso, porque está haciendo eso de repente. Esvanaden retirándose, Hestie le dice que es lamentable, respondiéndole Esvanaden que mire quién lo dice. Un tiempo después, la prota nos cuenta que pensó que la estaba ignorando porque no le agradaba. Sin embargo, a juzgar por sus acciones anteriores, no cree que sea el caso. Se pregunta si ese es algún tipo de nueva acoso escolar. ¿Será que está pensando cobrarle 10 veces el valor de la poción que le dio? No puede saber qué demonios está pensando Esvanaden. Por más que piense en ello, no puede llegar a una conclusión por su cuenta, así que tendrá que escuchar otras opiniones a su alrededor. Y pasando con Hali, le cuenta que en realidad, parece sospechoso. La prota le pregunta si de verdad le parece sospechoso. Hali le cuenta que nada cambia el hecho de que Esvanaden sigue siendo el mismo loco al que le gusta intimidar a la gente. Además, ha estado sonriendo de forma extraña en los últimos días. La prota le pregunta qué tiene de malo su sonrisa, respondiéndole Hali que él usualmente no se reía. Aparte de eso, recientemente, él ha estado vigilándola. Para ser más específico, ha estado recolectando información sobre ella. Lo mejor será que sea totalmente cautelosa en cuanto a él. Ciertamente, tiene una actitud dudosa. Y la primera opinión era que él es sospechoso, y debe ser cuidadosa. Pasando con Cory, comenta que él cree que al menos, no debería preocuparse por él. La prota le pregunta cómo puede saber eso. Cory le cuenta que él solo piensa que él es como él, quizás eso cree. La prota confundida comenta que no puede entenderlo,
pidiéndole que lo explique detalladamente, pero Cory le dice que ya terminó de trenzarlo todo. Se ve muy linda, respondiéndole la prota que no trate de cambiar el tema y se lo diga de forma apropiada. Cory le responde que definitivamente Van Aden es buen chico. Cree que es sospechoso, así que le pide que tenga cautela. La prota nos comenta que al inicio creía que le daría un punto de vista favorable, pero al final resultó ser lo mismo. Y su segunda opinión era que él no es buen tipo, debe ser cuidadosa. Pasando con Evans, este le responde que no puede permitirlo, diciéndole que se aleje de él inmediatamente. La prota le cuenta que ni siquiera se ha acercado a él. Evans le responde que de todos modos, es alguien peligroso, así que, si habla con él, se asegure de decírselo. Respondiéndole la prota que eso es increíble. Todos le advirtieron de la misma forma sobre él, preguntándole qué es lo que ocurre. Evans más serio le responde que lo escuche atentamente. Es realmente extraño. Por lo tanto, él está, pero de pronto, Van Aden le dice que deje de decir tonterías y lleve sus cosas al dormitorio. Y la prota en sus adentros le pregunta qué pasa. Quería escucharlo todo, sin embargo, se pregunta por qué apareció de repente. Van Aden le dice a Evans amenazadoramente que es hora de que vaya a un asilo de ancianos, preguntándole si no debería ser el tipo de cabello color gris el que tenga que ir. Van Aden le pregunta si no puede decir que su cabello plateado es bonito. De todos modos, él sabe que quiere acercarse a él, pero actúa de forma retorcida. Evans le pregunta quién quiere ser su amigo. Dijo que si fingía ser amigable, lo mataría. Y la opinión 3 es que es alguien peligroso, diciéndole que huya. La prota nos comenta que como esperaba, no tiene que cambiar su percepción de él solo porque la haya ayudado una vez. Está claro que Van Aden no tiene ningún sentimiento hacia ella. Definitivamente necesita evitarlo a partir de ahora. En otra escena, la prota le pregunta a Cory si acaso escuchó mal. Justo ahora, Hallie le acaba de decir que tiene que ir con alguien a la subyugación. Cory le responde que no está equivocada. Además, él también piensa lo mismo. Tendrá que hacer esa prueba intermedia de subyugación de monstruos con Van Aden, no con ellos. La prota le pregunta de qué está hablando, si acaso ellos dos piensan formar un equipo sin ella. Cory le responde que no es eso. Ellos no participarán en esa prueba de subyugación. La prota les pregunta por qué no participarán, respondiéndole Hallie que lo que pasa es que sus habilidades son superiores. Si el equipo mágico de la escuela tiene un problema, Cory es llamado para arreglarlo. La prota le pregunta por qué llamarían a un estudiante, contándole Cory que a cambio de eso, recibirá una calificación perfecta en todas las pruebas prácticas durante todo el año. Y Hallie le cuenta que él debe ir a la prueba oficial de espadachín organizada por el Imperio. Sería bueno que hicieran esa prueba juntos, dado que la brecha entre ellos no es tan grande, preguntando si debería esperarla. La prota apartando su brazo nos comenta que sabía que era un estafador, no tiene que hacer la prueba. Si hubiera sabido que eso pasaría, no le hubiera ayudado a lidiar con los monstruos. Cory comenta que la subyugación intermedia puede ser difícil si lo hace sola, así que debería unirse a Van Aden. Y la prota notando sus expresiones nos comenta que al parecer están muy preocupados, preguntándose si debería responder ahora mismo, y les responde que lo pensará, mientras nos comenta que de todos modos, incluso si quisiera, sería imposible hacer equipo con él. Van Aden odia estar con ella. En otra escena, el maestro les anuncia que el método será el mismo pero tienen que tener cuidado ya que los monstruos son de nivel medio. Dicho esto le da inicio a la prueba. Y pasando con nuestra prota, está derrotando un monstruo. Nos comenta que tiene su núcleo. Con eso ya ha cumplido con la prueba. Ella sola es lo suficientemente buena. Cory y Hallie no tienen nada de qué preocuparse. Y por cierto, lo hizo mucho antes de lo esperado. Dijeron que bajarán la montaña en cuanto se reúnan. Se pregunta cuánto tiempo debe esperar. Le duele el estómago e incluso tiene un resfriado. Quiere descansar pronto, y estornudando, murmura que la fiebre es bastante alta, y de repente se siente triste. Aunque su maná esté débil debido a la subyugación, debería poder usar un poco. Si usa magia de fuego en ese estado, podría incendiar el bosque. Y de pronto, vemos como un grupo de alumnas es acorralado. La prota se pregunta si no son ellas las nuevas estudiantes del departamento de esgrima. Están rodeadas por monstruos. Suspirando se pregunta por qué tenía que encontrarse con las principiantes. Y desenvainando su espada, les dice a las chicas que se quiten del camino. Mientras nos comenta que no podrá aguantar mucho tiempo, reunirá todo su maná y terminará con ello de un solo golpe. Y las chicas comentan que la prota vino a salvarlas.
pero se quedan sorprendidas por su habilidad. Y pasando con la prota, esta se pregunta si ya terminó. Estuvo muy cerca, casi no lo logra. Y de pronto, el grupo de chicas acercándose a la prota, le agradecen por haberla salvado, respondiéndole esta que está bien y recolecten los núcleos y se los lleven. Una de las chicas le pregunta si les estará los núcleos, si ella no los tomará, y su compañera agradeciéndole, le dice a la prota que no sabe cómo agradecerle. Y la prota retrocediendo les dice que si quieren devolverle el favor solo tiene que comprarle un pan. La tercera compañera le dice que si eso es lo que quiere, entonces le comprará un puesto de comida, respondiéndole la prota que eso sería demasiado. Y como era de esperar, termina cayendo por el precipicio, comentando la prota que es un error estúpido, y tratando de activar su magia de flotación, nos comenta que no le queda mucho manga, preguntándose si podrá lograrlo, pero al parecer no pudo, y se pregunta si va a morir así. Es ridículo. Si hubiera sabido que eso pasaría, habría hecho equipo con Svannaden tal y como Cory y Halley sugirieron, y de pronto pregunta qué pasa. Como no siente dolor, ¿será que ya murió? Pero, se pregunta de quién es esa respiración, si un ángel vino a recogerla, y de pronto, alguien le dice que despierte. La prota nos comenta que después de todo, si vino un ángel, mientras la persona le dice que lo asustó, preguntándole por qué de repente cayó del acantilado, qué había pasado si él no hubiera estado cerca, y la prota aclarando su mente, nos comenta que es Svannaden. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieres una siguiente parte deja tu like y un comentario. Yo aquí me despido y hasta la próxima.